La siguiente narración está basada en una transcripción de una entrevista realizada a un supuesto testigo del chupacabras. Este es el archivo FC4-365 del infrasonido. Cuando yo era niño y hasta los 12 años, vivía en una hacienda a las afueras de la ciudad que le pertenecía a mi abuelo. Era un terreno enorme, en su tiempo habían plantíos, pero con los años la familia se dedicó a otra cosa y el terreno fue quedando olvidado, casi como un terreno baldío. No sabía con exactitud dónde terminaba la propiedad y empezaba el campo. Mi abuelo me contaba historias de cuando recién llegaron a ese terreno, de las leyendas que tenían los indios, como él los llamaba, sobre esas tierras. Recuerdo que me decía que la propiedad estaba protegida, que todo lo que estuviera dentro de la alambrada era seguro. Yo pensaba que se refería a la alambrada como tal, que estaba segura de otra gente que se quisiera meter, y por eso me decía que no debía salirme. Nunca. El terreno era tan grande que realmente nunca se me ocurrió salirme. No tenía por qué. Cuando pasé a la secundaria, mi familia se mudó de la hacienda para que pudiera ir a una escuela menos pueblerina, como decía mi mamá. Cuando estaba por graduarme de la secundaria, se nos ocurrió hacer una fiesta de graduación en la hacienda de mi abuelo. Pregunté a mis papás y estuvieron de acuerdo. Así que el último día de escuela nos fuimos a la hacienda. Estuvimos bailando y preparando carnitas a la parrilla, platicando. En la noche pusimos unas casas de campaña. Para fingir que realmente estábamos acampando, nos fuimos lo más lejos posible de la casa principal. Recordaba lo que mi abuelo me decía sobre no salirme, pero pues yo sentí que caminábamos y no veía la alambrada. O sea, me acuerdo que era un terreno enorme, pero no tanto. Ya cuando la casa se veía apenas, decidimos armar las casas de campaña. Limpiamos el piso para armar una fogata. Preparamos hot dogs, asamos bombones, calentamos chocolate. Estuvimos platicando hasta la madrugada cuando decidimos que ya era hora de dormir. Estábamos como 3 personas por casa de campaña y éramos como 12 chavos en total ahí dormidos. Cuando a eso de las 3 a.m. yo le calculo, escuchamos algo como caer cerca de las tiendas. Yo y otro amigo nos despertamos y en eso volvemos a escuchar que algo golpea, pero ahora golpeó una de las casas de campaña antes de caer al piso. Para esto, el otro cuate con el que estábamos se despierta y pregunta pues, ¿qué fue eso, no? Y decidimos asomarnos. De la otra casa de campaña ya habían salido 2 amigas que estaban durmiendo ahí para ver qué fue lo que le había pegado a su casa de campaña. Y vimos que habían 2 frutas pequeñas como ciruelas o tejocotes. No alcanzaba a ver bien, pero pues eran más o menos de ese tamaño. Ahora, los árboles más cercanos que tenían ese tipo de frutas estaban cerca de la casa principal. Recuerdo que a veces mi abuela salía a recoger duraznos, ciruelas, limones, pero pues todo eso lo tenían plantado ahí luego. Y en eso, ¡pam!, cae otra fruta un poco más cerca de los árboles que estaban más cerca a nosotros. Pero pues la fruta no cayó, más bien la aventaron. El árbol estaba a unos, ¿qué serán?, 20 pasos de donde estaba la casa de campaña más cercana a él. Y pues obvio, todo el mundo se puso nervioso. Pero con las chavas ahí, todos los hombres nos queríamos hacer los valientes. Entonces agarramos palos, piedra, lo que encontramos, y nos acercamos poco a poco. Teníamos una linterna pequeñita, pero pues con eso íbamos caminando con cuidado al árbol. En eso, escuchamos así como si algo estuviera corriendo entre las ramas, ya sabes, las hojas que se mueven y así. Pues mi cuate, que tenía la linterna, la levanta para ver qué es, y nada más vemos como animal, corriendo por las ramas. Sus ojos brillaron como los de los gatos cuando les da la luz. Solo fue un instante, pero yo podría jurar que era más como una iguana con la piel rugosa, pero andaba como si fuera un mono. Los que alcanzamos a ver pusimos el grito en el cielo y nos fuimos corriendo. Los que no lo vieron se asustaron porque nos asustamos y todos estábamos corriendo de vuelta a la casa gritando. Mis papás salieron corriendo. Seguro fue una ardilla o un gato, pero pues yo lo vi. Y sabía que no era ningún gato, pero pues no nos creía. Hasta que salió mi abuelo y le dije lo que vi, y se metió a la casa y como a los 3 minutos sale con sus botas, su abrigo y una escopeta.
Mis papás así de no inventes, deja eso, ¿qué haces? Mi abuelo insistiendo que se metieran y que lo dejaran, y me preguntaba una y otra vez qué vi, qué era, cómo era. Y yo así de pues un mono con piel de iguana, porque era todo lo que se me ocurría. Mi otro amigo que también lo vio le dijo que tenía ojos enormes. Mi abuelo nos dijo que nos quedáramos y se fue con su escopeta. Regresó al cabo de unos minutos. Yo lo estaba esperando en la puerta y cuando lo vi regresar le pregunté que qué pasó, si lo había visto. Me dijo que cuando llegó ya no estaba, pero que tuvimos mucha suerte, que estuvimos muy cerca de ser llevados, ¿no? Solo así me dijo, ser llevados. A la mañana siguiente le pregunté a mi abuelo que qué era lo que habíamos visto, y me hizo prometer que no le diría ni a mis papás ni a mis amigos. Según él, cuando recién llegó su familia ahí, uno de los trabajadores de la hacienda le contó que en esa zona habían chupacabras. Según él, lo llamó de una manera diferente, pero ya no se acuerda. Que los pobladores de la zona les tenían mucho miedo, que decían que se llevaban a los bebés y se los comían, también atacaban a las mujeres embarazadas y les chupaban la sangre. Se suponía que eran como sanguijuelas o vampiros, y efectivamente tenían cuerpos humanoides pero estaban cubiertos con escamas. Según mi abuelo, su padre estaba muy consciente de las leyendas y había llamado a un brujo o un chamán a que bendijera la propiedad, y esa protección estaba marcada con la alambrada. Resulta que la alambrada se había caído hace un par de años y ya no la repararon, y nosotros acampamos casi saliendo de la propiedad. Y según lo que él cree, es que el chupacabras estaba aventando fruta desde el árbol para hacernos salir de la protección de la alambrada y poder alimentarse de nosotros. Tal vez fue suerte o que no esperaba que fuéramos tantos, te digo que éramos 12 amigos y amigas en total, pero pues no nos atacó. Nunca le conté eso a mis papás, puse que no me creerían. Con el paso de los años es una de esas cosas que te preguntas, ¿sí pasó así? Pero pues por lo menos uno de mis amigos que también lo vio se acuerda, aunque dice que seguro fue nuestra imaginación, que si era un gato o algo así. Eso es todo lo que recuerdo. Si quieres saber más sobre personajes populares del horror, no te pierdas las próximas cápsulas. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.